El descubrimiento y conquista de América es sin duda alguna el hecho más notable de toda la cronología humana. Una acción prodigiosa con escaso parangón en otros tiempos, acaso la conquista de Siberia y ciertas expansiones orientales como la protagonizada por Gengis Khan. Pero aquel puñado de aventureros, de soldados, de clérigos, de buscafortunas, ciertamente crearon el escenario propicio para levantar, para cimentar todo un imperio. El siglo XVI y también el XVII, ¿por qué no?, son los siglos de oro españoles. Y en buena medida esto fue debido a las aventuras, a los avatares, a las circunstancias encarnadas en estos descubridores y conquistadores. Con su leyenda negra, principalmente impulsada desde el bando contrario, los ingleses tienen mucho que decir en esa leyenda negra, pero también con sus luces, con sus prodigios, sus milagros, sus catedrales, sus universidades. Y el hecho que nos unió a todos, la lengua común, el español. Y a propósito de lenguas e idiomas, debemos hablar, obligado es en nuestros pasajes de la historia, de la que está considerada como primera traductora del Nuevo Mundo. Su nombre original, Malinali Tepenal, que viene a significar abanico de plumas blancas. Una muchacha bellísima que dio mucho que hablar, no solo en aquel siglo XVI, sino a posteriori, cuando los conservadores o reaccionarios mexicanos elaboraron toda una teoría, toda una ideología, el malinchismo. Porque la Malinche, así era llamada por todos, la Malinche fue considerada como una traidora a los suyos, de forma injustificada. Porque si debemos ser rigurosos, Malinche lo único que hace es luchar contra el pueblo que sojuzgó a los suyos. La conquista de Nueva España, a cargo de Hernán Cortés y un puñado de soldados y clérigos, no se puede entender sin el apoyo, sin la ayuda inestimable de miles de indios aplastados por el poder azteca. Esa es la cruda realidad, mal que pese a algunos. Si no, no se entiende que 400, 500 hombres lograran someter a todo un imperio. Sería vergonzoso, ¿verdad?, para los aztecas. No, detrás de esos españoles iban miles, decenas de miles de indios que querían liberarse del yugo azteca. Y por eso ayudaron a los españoles. Vieron en ellos, pues, el cumplimiento de una profecía. Esos hombres blancos, barbados, llegados de Oriente, que les iban a liberar de todo mal. Sobre los orígenes de la Malinche, de Malinali Tepenal, sabemos muy poco. Se supone que nació hacia 1502 en Painaya, un territorio cercano a la actual Veracruz mexicana. Esa ciudad de Veracruz, esa ciudad importantísima en los albores de la conquista, pues cerca de Veracruz, en Painaya, nació Malinche, Malinali. Y por supuesto, en cualquier biografía perteneciente a esta época, pues se cruzan toda suerte de rumores, toda suerte de leyendas, de narraciones. Y en estas crónicas nos encontramos con Malinali Tepenal naciendo en un territorio federado al Imperio Azteca. Y allí estaba su padre, un cacique llamado Teotingo. Este dato es muy importante porque tenemos a Malinali Tepenal como auténtica princesa que hablaba en su idioma natal, el náhuatl, el idioma de los aztecas, y por razones poco aclaradas, Malinali Tepenal fue vendida como esclava a los mayas. Su adolescencia, su juventud la pasó en Tabasco, muy cerquita de Tabasco. Esto es el centro neurálgico del mundo maya. Por tanto, por nacimiento aprendió el náhuatl
pero por adopción tuvo que aprender el maya. Manejaba estos dos idiomas, como os podéis figurar, a la perfección. Asunto importantísimo para nuestra historia. Nos encontramos en 1519. La expedición de Hernán Cortés, huyendo de algunos gobernadores y de algunos enemigos en la Española, pues la expedición de Hernán Cortés arriba a las costas continentales. Se inicia la conquista de lo que más tarde se denominaría Nueva España, el territorio actual mexicano. Hernán Cortés desembarca con ese puñado de leales que le siguieron en la aventura. Son poco más de 400 efectivos. Vienen armados con armas de fuego, con acero toledano y con armaduras relucientes. Y están dispuestos a emprender una de las mayores aventuras que vieron los tiempos. El desembarco de Tabasco propició toda suerte de noticias en la zona. Los mayas entendieron que el enemigo estaba ante ellos y en consecuencia organizaron una enorme tropa compuesta por más de 12.000 efectivos, 12.000 fieros guerreros mayas que se posicionaron frente a los españoles. La suerte parecía echada para el contingente hispano, pero nada más lejos de la realidad. Los caballos. Los mayas veían en aquellos caballos auténticos monstruos. Lo cierto es que un jinete a lomos de esos alazanes, de esos caballos, parecía un centauro. De hecho, los mayas llegaron a decir que eran una única cosa, que hombre y caballo pertenecían a una misma especie. Pues aquellos caballos, aquella primera carga de caballería en el Nuevo Mundo, sumada a los arcabuzazos de los certeros tiradores españoles, ocasionaron gravísimos estragos en el ejército maya. Cientos de muertos quedaron depositados en el terreno, se habla de unos 800. Fue una auténtica carnicería, una gravísima masacre. Pero los españoles ganaron aquella primera batalla en el continente americano. Ante esto, los prebostes, los máximos dignatarios mayas, decidieron parlamentar. Decidieron aceptar la nueva realidad y entregaron riquezas, vestimentas, comida. Y como se percataron que en ese contingente de invasores no iba ninguna mujer, decidieron también ofrecer 20 hermosas doncellas. Entre esas doncellas se encontraba Malinali Tepenal, se encontraba este abanico de plumas blancas. Por entonces apenas tenía 17 años y gozaba de su máximo esplendor, de su máxima belleza. Pero claro, estas doncellas fueron entregadas para el servicio personal de los capitanes de Cortés. Servicio personal e íntimo. Y estos españoles, estos capitanes, no podían, por sus ideas religiosas, no podían yacer con hembra que fuera pagana. Por tanto, estas mujeres debían ser bautizadas con suma urgencia, porque también había había urgencia en yacer en el ayuntamiento carnal. Eran muchos meses de travesía, de vicisitudes, y bueno, pues la visión de aquellas mujeres mayas provocó cierta excitación entre la tropa. Por tanto, ese día los clérigos que acompañaban a Cortés trabajaron a ritmo frenético, bautizando a los infieles, a los paganos. Pero claro, los primeros bautismos fueron con estas 20 mujeres. Y Hernán Cortés repartió aquella ofrenda entre sus mejores capitanes, sus mejores oficiales. Y Malinali Tepenal recibió la suerte o el infortunio de ser entregada a Alonso Hernández, uno de los hombres más fieles, más leales de Hernán Cortés. Como es obvio, como os podéis figurar, Cortés se fijó en la belleza sin par de Malinali Tepenal. Supo de inmediato que aquella mujer sería suya, tarde o temprano. Por tanto,